Cuando tenemos una resistencia, la tensión en una resistencia es I por R, siendo I la corriente, cualquiera sea la corriente que pase por la resistencia. Cuando tenemos un inductor, la tensión en el inductor no es proporcional al inductor, sino que es proporcional a la derivada. Es L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y cuando tenemos un capacitor, la tensión del capacitor es proporcional a la integral de la corriente porque está relacionada con la carga almacenada. Es decir, la tensión del inductor es 1 sobre C por la integral de I diferencial T. Y esta integral, como todas integrales, tienen un valor inicial que estaría relacionado con la carga inicial del capacitor, porque un capacitor puede tener una determinada carga inicial. Nosotros, por lo menos al principio, vamos a considerar que los capacitores inicialmente están descargados. Entonces, reuniendo todo esto, eso significa que si yo tengo un circuito con una resistencia, un inductor y un capacitor, yo puedo relacionar la tensión de entrada con la corriente como I por R más L por la derivada de la corriente respecto del tiempo más 1 sobre C por la integral de la corriente en el tiempo. Y esta sería la expresión general para cualquier corriente que relaciona la tensión en cada uno de los elementos, o en este caso la tensión en una RLC con perdón, Pablo, eras vos que estabas. La tensión en una RLC con la corriente de entrada, cualquiera sea la corriente. Entonces, si nosotros imaginamos que nuestra corriente es un valor que llamémosle A, que es la amplitud, por E a la J omega T, es decir, es una forma de escribir una corriente senoidal o cosenoidal en forma exponencial compleja. Esto se usa muchísimo en la física, en muy diversas áreas, y muchas veces uno dice que se queda con la parte real de eso, si uno después lo quiere llevar a un significado físico. Por ejemplo, acá la parte real sería A por coseno de omega t, ¿no? También podría uno quedarse con la parte compleja, la parte imaginaria, perdón, que sería A por seno de omega t. La cuestión es que esto sería una corriente alterna. Desde el punto de vista físico, el significado de esa expresión es una corriente alterna. Si nos quedamos con una de las partes, la parte real o la parte imaginaria. Entonces, si usamos esa expresión, ¿por qué se usa? Bueno, justamente porque por la simplicidad, es decir, la derivada va a ser J omega por A por E a la J omega T, porque la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada de lo que está arriba, ¿no? Es decir, fíjense que esto es J omega por I. Y la integral de I de T diferencial de T es la integral de A por E a la J omega T diferencial de T. Y bueno, acá pasa lo contrario, va a ser A sobre J omega por E a la J omega T. Bueno, ahí uno es donde debiera poner el más C, ¿no? Que este más C va a depender de las condiciones iniciales que nosotros estamos suponiendo que son 0.
Sí. Ahí va. Entonces, si no le damos bola a esto, si no le damos bola a esto, ¿no? Nos queda, y la j que está en el denominador, podemos, perdón, acá me... No, está bien lo que dice. La j que está en el denominador, la podemos pasar al numerador invirtiendo el signo. ¿Sí? O sea, un j en el denominador es lo mismo que menos j. Por lo tanto, la tensión, para este caso, esto que escribo ahora ya es para alterna. Esto que escribí antes, esto que escribí acá, es para cualquier corriente. Eso es para cualquier corriente. En cambio, esto que voy a escribir ahora es solamente para una corriente alterna. ¿Eh? Es I por R más L, y en vez de la derivada voy a poner por J omega por I. Voy a expresarlo así en mayúscula. Más 1 sobre C, y acá vamos a poner por menos J1 sobre omega por I. ¿Sí? Es decir, acá me olvidé de ponerlo, perdón, me olvidé de ponerlo como último paso, que esto es menos J por 1 sobre omega por I, o sea, por E a la J omega T. Perdón, y me comí la amplitud. Es decir, sería, vamos a expresarlo así, menos J1 sobre omega por I de T, así nos queda igual que como puse el inductor. ¿Eh? Este es J omega por I de T y este es menos J1 sobre omega por I de T. Entonces, justamente, vamos a la siguiente. Si yo saco I de T factor común, nos queda que la B a B es I, digamos, la corriente, por R más J omega L menos J1 sobre omega C. Entonces, esta que está acá, uno termina imaginándose como que es la impedancia, se llama impedancia en números complejos, entre A y B. En alterna, reemplazamos el concepto de resistencia por el concepto de impedancia. ¿Eh? Entonces, la ley de Ohm en alterna uno la escribe en general como que B a B es I por la Z a B. Muy bien. Entonces, Profe, sí, pregunta, decime. ¿esa I no es también en función del tiempo? ¿Esa corriente I Eh, o es la corriente del no, módulo de la corriente? es en función del tiempo, sí, solamente que es válido, esto es válido para corriente alterna. Sí, es en función del tiempo, totalmente. Esto que está acá es válido para corriente alterna únicamente, donde lo que yo llamé I va a ser una amplitud A por E a la J omega T, o si querés A por coseno de omega T o A por seno de omega T. Sí, lo vamos a llamar en números complejos I, pero su valor temporal va a ser o bien escrito en exponencial A por E a la J omega T, o escrito en forma normal, digamos, A por seno de omega T.
Entonces, termina ocurriendo que uno adopta el concepto, la idea, de que la impedancia en una resistencia es R, porque me quedó I por R. Entonces, aunque estemos en alterna, la impedancia es R. La impedancia de un inductor es J por omega por L, porque es esta la parte de la impedancia del inductor. Y la impedancia de un capacitor es menos J, 1 sobre omega C. Entonces, acá viene una parte donde, dependiendo de lo que ustedes hayan hecho hasta el momento o estén haciendo en este momento, algunos empiezan a confundir, o de la experiencia que tengan, o el tipo de secundario, porque por ahí alguno vino de alguna escuela técnica, la escuela alemana, qué sé yo. Empiezan a confundirse o a marearse. Entonces vamos a tratar de aclarar los tantos. Hay una serie de cosas que para mí son muy importantes incorporarlas, porque si no nuestra materia es un plomo infernal, una especie de matemática, digamos, del demonio. Entonces yo trato siempre que puedo de incorporar lo más pronto posible, como en este caso, la segunda clase, conceptos que tienen que ver con ingeniería electrónica, para tratar de usar estas herramientas matemáticas a ejemplos concretos. Esa sería la idea principal, ¿sí? Porque esta materia es algo así como matemática para ingeniería, herramientas matemáticas que se utilizan en ingeniería. Ese sería el nombre de la materia, debería ser matemática para ingeniería. Por lo menos así como está. Porque señales y sistemas, en realidad, ¿se acuerdan que dijimos? Es una parte de la materia que es la parte más importante. Pero, por ejemplo, esto que estamos viendo no es señales y sistemas, y es la parte que tiene que ver con el bagaje de herramientas de matemática que intentamos que por lo menos más o menos conozcan. Entonces, hay una cosa básica. Un inductor tiene una impedancia que tiene 90 grados de fase, se llama, 90 grados de ángulo. Es decir, si yo esto lo dibujo en un diagrama de impedancias, que es algo que mucho se hace, mucho, nosotros vamos a hacer diagrama de impedancias y diagrama de corriente. El diagrama de impedancias siempre está a la derecha. ¿Por qué? Porque la resistencia, que es la parte real, es positiva. La resistencia no puede ser negativa. Entonces yo tengo una R, que por ejemplo la R podría ser, supongamos, esta. Ese es R. ¿Por qué la dibujo ahí? Y porque es un número real. Entonces tiene ángulo cero. ¿Dónde dibujo la ZL? Y la ZL la tengo que dibujar acá para arriba. Supongamos, no, así no. Pónganle esta que está acá. Así. Estoy dibujando un ejemplo cualquiera, ¿no? Esa sería, por ejemplo, ZL. ¿Por qué? Y porque es J un número real. Omega y L son valores físicos, por lo tanto son números reales. Omega es la pulsación angular de la señal de la corriente. Por ejemplo, si es una red es 50 Hz y omega es 2pi por 50 Hz. ¿Sí? Si tenemos una señal de 1 kHz, la frecuencia es 1 kHz, o sea, 1000, 1 sobre segundo, y omega es 1000 por 2pi, o sea, sería, no sé, 3140 radianes sobre segundo. Entonces, todo esto que estoy diciendo, para algunos puede ser más o menos algo sencillo, y para otros puede ser chino básico. No chino básico en el sentido que sea difícil, sino de que nunca lo escucharon. Entonces, ahí tenemos una dificultad de que esta materia tiene como correlativa únicamente análisis 2, si mal no recuerdo, y como mínimo debiera ser correlativa también de física 2. Creo que es correlativa con física 2, creo. No. ¿Cuántos de ustedes no aprobaron No, física? solo con física, con análisis 2 nada más. Claro. Ah, pensé que también con física. No, se supone que, digamos, Solo análisis 2. si vos seguís ¿cómo se llama? La secuencia normal de la cursada, se supone que ya la hiciste física 2. Pero todos sabemos en ingeniería, todos los que estudiamos ingeniería, sabemos que
son muy pocos los alumnos que siguen la secuencia normal de la cursada. Entonces, depende de cómo vinieron, pueden haber hecho física 2 o no. Y entonces, si no hicieron física 2, hicieron en secundario normal, nunca escucharon de estas cosas. Y en física 2, depende de la cursada. Si hicieron física 2 el año pasado, pobres, en contexto virtual, vaya a saber si llegaron a ver cómo se comporta en la corriente alterna el inductor y el capacitor. No lo sé. De pronto, si alguno la cursó o algo, me puede decir cuántos, si sabe de esto o si nadie sabe nada. Ahora, ¿nuestro objetivo es aprender de esto? Y no. Es decir, se supone que si ustedes vienen cursando normalmente, este mismo año tendrían que estar cursando algunos de ustedes, por lo menos, teoría de circuitos. Y en teoría de circuitos van a ver esto a morir. Van a ver esto un montón de tiempo, como medio año van a ver esto, con todo mucho más complicado, todas las alternativas aplicadas a diferentes situaciones. Entonces, esto es simplemente un ejemplo para hacer cuentas con números complejos con un significado. ¿Está? Esa es un poco la historia. Entonces, claro, ¿cómo se suman los números complejos? Y uno, si tiene números complejos, estuvimos sumando en la clase pasada, uno hace, por ejemplo, 20 más 5J más 8 más 3J. Entonces sumás el 20 con el 8, 28, y el 5J con el 3J, 8J. Sumás la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Bueno, muy bien. Pero también se pueden sumar los vectores como si fueran fuerzas. Entonces, estos dos sumados, ZL con ZC, siempre el inductor, que tiene 90 grados positivo, porque es más J omega L, y el capacitor, que tiene 90 grados negativo, o 270, como quieran verlo, porque es menos J1 sobre omega C, siempre se cancelan uno con el otro, una parte. Si tienen el mismo módulo, se anulan entre sí. Y a eso se lo llama resonancia. Ya vamos a llegar a eso. En este caso, por ejemplo, si mantenemos una cierta escala de 3 cuadraditos para el inductor y 2 cuadraditos para el capacitor, de la suma de los dos, de la suma de la impedancia del inductor más la impedancia del capacitor, me queda un cuadradito para arriba. O sea que la Z total va a quedar, no, así no. La Z total va a quedar acá. Esta sería la ZAB, llamémosle. Y esta que está acá, digamos, la voy a dibujar un poquito al costado para que se vea, para que no se mezclen los colores. Esa que está ahí sería ZL más ZC. Fíjense que pongo más, ¿no? Lo que pasa es que ZC es una parte imaginaria negativa, pero se suman esos dos vectores sumados, esos dos números complejos sumados. O sea, si yo sumo 10J, se lo sumo a menos 2J, me va a quedar más 8J. Este se llama diagrama de impedancias y es muy importante que ustedes aprendan a usarlo. Se usa muchísimo en corriente alterna. Y claro, depende de lo que uno se dedique. Esto podrá ser más o menos importante, la parte de corriente alterna, pero si uno se dedica a lo que fuere que tiene que ver con corriente alterna, los diagramas de impedancia y los diagramas de tensiones y corrientes son fundamentales. Se usan muchísimo y hay que aprenderlos. Insisto, ustedes los van a estudiar en teoría de circuitos. Muy bien. De dedicarse a audio nomás ya se usa. Sí, lo que pasa es que en audio, como hoy en día es todo lo que tiene que ver con audio digital, ¿no? Entonces, muchas veces todos los procesamientos, todos los análisis que por ahí antes se podían hacer, obviamente en función de la frecuencia, en función bueno, todo lo que tiene que ver con audio habitualmente, bueno, de pronto a lo mejor se hace un poco, pero ya no tanto como antes, porque en definitiva se trabaja en forma digital. Por eso, justamente por eso, cada vez es más importante, es decir, la importancia a lo largo del tiempo en la materia señales y sistemas, de la parte de señales y sistemas, ha crecido. Es decir, creo que les conté
cuando comienza la universidad, los que de alguna manera trabajaron en todo el diagrama de materias, toda esa parte que es muy difícil y mucho trabajo, era gente vinculada a la UTN. Y en la UTN, desde siempre, la materia análisis de señales y sistemas es así como esta que está acá. Es decir, esta fue tomada de la parte de la UTN. Y entonces, claro, si uno piensa desde hace mucho tiempo en UTN, que desde que existe esta materia, bueno, al principio era un poco y un poco, pero cada vez más tiene que ser más señales discretas y menos continuas, porque la importancia de la parte discreta y de la parte digital crece enormemente. Cuando yo estudié en ingeniería, señales y sistemas era una parte separada, digamos, no estaba dentro de complejos, dentro de, no sé, serie de Fourier, que vamos a ver, dentro de transformada de Laplace, todos esos temas se veían en otras materias, y en señales y sistemas se veían el resto de las cosas. Y yo les comenté, el ingeniero Venturino, por lo menos tiene en mente, en medio de esto de pelote, como que esto es lo de menos, por supuesto, ¿no? Lamentablemente, no sé en qué estará eso, el pobre ingeniero, o sea, no sé, pero quiero decir, en algún momento estaba avanzado todos los trámites y tratativas para hacer una nueva, digamos, programa de materias, una nueva currícula, en la cual esta materia se iba a dividir en dos. No sé en qué anda eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo es un caso concreto? Supónganse que tenemos una resistencia de, no sé, 100 ohm, un inductor de 100 milihenry y un capacitor de 10 microfaradio. Vamos a poner 1 microfaradio. Claro, y entonces, en la guía esa que yo les presento, el profe que estaba antes, un profe de la UTN muy capacitado, podríamos decir que mucho más capacitado que yo para dar esta materia, pero había puesto como ejemplo un circuito que tenía la R 1 ohm, la L 1 Henry y la C 1 faradio. Y yo creo que está todavía en la guía, porque no sé si está como último ejercicio de la primera parte. Yo honestamente, no, eso creo que está en Laplace, perdón, este ejemplo pavote está en Laplace. No, esta parte directamente la hice yo, hecha toda por mí, o sea que no está en la guía que le subí al campus. Digo, no, si vamos a hacer un ejemplo práctico, vamos a hacerlo un ejemplo con valores reales. Y valores reales está ahí nomás, porque los inductores estos son gigantes, pero por lo menos no le vamos a poner un capacitor de 1 faradio. Un capacitor de 1 faradio como el capacitor de Batman que tiene la baticueva, no tiene sentido. Entonces, y vamos a poner simplemente otra vez, porque no me interesa el estudio del tema, sino simplemente hacer cuentas con números complejos, vamos a suponer que omega es 1000 radianes sobre segundo. La unidad de omega es ángulo por unidad de tiempo, el ángulo medido en radianes. En realidad esos radianes, los matemáticos, por ejemplo, no los ponen, porque después cuando hacemos las cuentas tenemos que hacernos los boludos y sacarlos nosotros. Eso es algo que es importante, ¿no? Omega es 2pi por f. Y frecuencia tiene unidad. La frecuencia está en 1 sobre hertz. 1 sobre segundo, que es hertz. Entonces, 2pi, no sé, lo que sea, 100, 1 sobre segundo. Cuando lo multiplicás por 2pi, 2pi en realidad no tiene unidad. No tiene unidad. 2pi. Entonces en realidad te queda 1 sobre segundo. Pero como en este caso está haciendo al ángulo barrido, entonces, y el ángulo medido en radianes, uno le pone radianes sobre segundo. Pero estrictamente hablando, el radianes ese no hay que ponerlo. Se pone porque uno así diferencia conceptualmente lo que es la frecuencia de lo que es la pulsación. La frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. Puede aplicarse a la calecita, a la frecuencia del colectivo. La frecuencia del colectivo es 4 por hora o 6 por hora, porque viene cada 10 minutos, o a lo que sea. Se aplica a un montón de situaciones donde hay una onda o algo que se repite. En corriente alterna es
la cantidad de periodos por unidad de tiempo. 50 Hz quiere decir que hay 50 periodos por unidad de tiempo, o sea que cada ¿cómo se llama? Cada periodo vale 1/50 de segundo, o sea, 20 milisegundos. 20 milisegundos cada periodo de la alterna. Bueno, omega, en cambio, representa el ángulo barrido por unidad de tiempo. ¿Cuánto ángulo barre por unidad de tiempo? Entendiendo que una vuelta entera es 2pi. Entonces, el escribir radianes sobre segundo pone énfasis o hace hincapié en esa, digamos, diferenciación muy importante conceptual entre frecuencia y omega. Pero estrictamente hablando, no habría que ponerlo. Entonces, ¿cómo es la Z de esta impedancia? La Z de la R es R, o sea que es 100. 100 ohms si quieren. La Z de la L es J omega por L, o sea que J, 1000, acá por ejemplo se va a ir, miren, 1000 radianes sobre segundo por 100 milihenry. Entonces, el mili se va con el 1000, y esto me da J100 ohm. Y en realidad, Henry sobre segundo es ohm. El radián ahí es como que hicimos, como los magos, y se desapareció. Henry sobre segundo, si uno sigue la combinación digamos, de unidades, Henry sobre segundo es ohm. Y la Z del capacitor es menos J, 1 sobre omega C, o sea, menos J, 1 sobre 1000 radianes sobre segundo por 1 por 10 a la menos 6 faradios. Bueno, y eso me da, en este caso me da 1000, porque esto es una millonésima, ¿no? O sea, esto es 1 sobre 1.000.000, se tacha 1.000.000 con 1.000, me queda 1.000 abajo, que pasa arriba, me queda menos J1000 ohm, otra vez, ¿no? Segundo sobre faradio es ohm. El radián está ahí pintado. Muy bien. Esta es la ZL y esta es la ZC. Por lo tanto, la ZAB en este ejemplo sería 100 ohm más J100 menos J1000. Y en este caso se dice que es un circuito capacitivo, porque la parte, digamos, capacitiva de la impedancia tiene más preponderancia que la parte inductiva. Va a estar representado abajo. Por ejemplo, el que yo dibujé, que, nada, este que está acá, este es un circuito inductivo. Pero si el palito del capacitor es más grande que el palito del inductor, y me va a quedar el lado de abajo. Ese se lo llama circuito capacitivo. Es como que depende de qué parte de la impedancia predomina, si predomina la parte inductiva o predomina la parte capacitiva. En este caso esto es 100 ohm menos J 900 ohm. Esta sería entonces la impedancia, y en este caso es capacitiva. Es decir, la impedancia tiene un ángulo negativo. Bueno, ahora cuando se corte, nos conectamos enseguida, si seguimos, después hacemos un descansito. Pero ahora nos conectamos enseguida para capacitiva. Esta es una C. Esto a veces en el pizarrón también se puede producir confusión. Acá, en estas cosas complicadas, más todavía. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna cosa? Interrúmpanme si quieren. Si algo. Y bueno, otra vez, ¿no? Acá es como que una parte de ustedes nunca vio nada de esto. No sé si, por ejemplo, los que están cursando teoría de circuitos ya arrancan con este tema o no. Primero arrancan
Resolución No, es de como circuitos. un repaso de análisis de circuitos, Ajá. básicamente. Bueno, ahí está. Eso es lo que yo iba a continuación. Nosotros vamos a resolver un circuito de alterna, así, con 3 componentes, nada raro. En teoría de circuitos justamente van a tener una malla, ¿no? Van a aplicar métodos de resolución de circuitos en alterna, ¿sí? Nosotros simplemente una cosa sencillita, muy sencillita, para aprender a hacer cuentas. Pero alguno de ustedes no sabe resolver circuitos. Entonces, yo voy ahora, justamente en la próxima sesión, vamos a hacer un esquema muy sencillo para resolver, un esquema como si fuera de resistencias, ¿sí? Con resistencias, para ver los pasos que vamos a seguir para resolver el circuito. ¿Tá? Eso, los que tienen menos experiencia se lo aprenden, porque yo se los voy a poner siempre igual. Y bueno, el tema es que cuando lo apliquemos alterna, todas esas cuentas que vamos a hacer, las vamos a tener que hacer con números complejos. Esa sería la cuestión, ¿sí? Cuando uno tiene resistencias, es muy fácil, pero cuando uno tiene alterna, es lo mismo, pero las cuentas se hacen más engorrosas. Se los presento, ya se nos va a cortar, pero se los presento. Lo que vamos a hacer ahora es, por un lado, bueno, me está saliendo muy feo y ya se va a cortar, lo hago en la próxima. Un circuito así con una resistencia, 2 resistencias paralelas con otra en serie, cómo resolverlo para hallar las 3 corrientes, hallar la corriente principal y las 2 que se derivan, en continua. Así, los que no tienen experiencia con eso, se lo estudian, eso que es muy fácil, de memoria de última, ¿tá? Y después, lo vamos a aplicar en corriente alterna. Entonces, claro, una cuestión que puede tener un cierto grado de injusticia, que cuando usted empieza a hacer cuentas, suponete que la impedancia les da la parte real negativa. Claro, el que no entiende nada, dice, parte real negativa, qué sé yo, sigue. Cuando te da una parte real negativa está mal, porque no puede haber una parte real negativa en una impedancia.